Aprovechando que ya ha acabado la propaganda política, que los políticos ya han conseguido de nosotros lo que querían, que es el voto, y se han ido tranquilamente de vacaciones después de haber dicho todas las mentiras que tenían que decirnos, me gustaría hablaros hoy de algo fundamental en cualquier sociedad: la democracia y la Constitución. En una democracia, la Constitución es el marco legal que protege las libertades y que garantiza que el poder no sea ejercido de manera abusiva. Dicho de esta manera, parece algo bonito, algo digno de ser celebrado, algo muy bueno. Y curiosamente el panorama político, sobre todo actualmente, no parece en absoluto algo digno de ser celebrado ni nada bueno. Y es que, en efecto, no podemos celebrar lo que no existe. En nuestro país, la Constitución más bien es una herramienta que utilizan los políticos para su interés personal, y no para defender las libertades y los derechos de la ciudadanía. Los políticos violan y manipulan la Constitución a su antojo. Es un texto repleto de ambigüedades que sí regala los oídos del pueblo, pero mientras esconde todo un sistema oligárquico que defiende los intereses de una élite política por encima del pueblo. La ley, además, es papel mojado si así les conviene que sea. Hemos dicho que una Constitución es la garantía de unos derechos, pero si esta Constitución no garantiza nada, ¿qué clase de Constitución es esta? ¿Acaso una Constitución es un texto que requiere que imploremos, que roguemos, que nos manifestemos y que exijamos el cumplimiento de los aspectos que se declaran fundamentales? ¿Es eso una Constitución? ¿Una Constitución es un texto repleto de artificios diseñados para eludir su cumplimiento? Esto no es democracia. ¿Cómo va a serlo? ¿Cómo va a ser democracia si ni siquiera impera el derecho? Bajo eufemismos como democracia de mala calidad, encontramos la tapadera perfecta para esconder un régimen tiránico que se basa en la apariencia. Y es que, más allá de los derechos y libertades, una verdadera democracia garantiza con su Constitución mecanismos para la participación y la toma de decisiones por parte del pueblo en política. Pero en nuestro país el poder está en manos de unos pocos y la ciudadanía no tiene capacidad de control alguna sobre las decisiones que se toman en política. Repito, la ciudadanía no tiene capacidad alguna de control sobre las decisiones que se toman en el Congreso. En España nos juntamos cada 4 años para meter papeles dentro de una urna, que dan un ratio de poder a un partido u otro para después, con este, hacer absolutamente lo que les plazca. ¿Es esto suficiente para considerar que vivimos en democracia? En la España franquista y en la Alemania nazi hubo votaciones. ¿Fueron acaso estas democracias? En Corea del Norte, autoproclamada además, irónicamente, República Popular Democrática de Corea, hay votaciones. ¿Es acaso esta una democracia? No, ¿verdad? No son democracias. ¿Por qué no son democracias? No son democracias quizás porque solamente hay un único partido posible en el gobierno. ¿Es eso lo que hace que no sean democracias? Si pongamos por caso, dos hermanos dictadores se turnaran a placer, o a placer del pueblo incluso, para hacer lo que quisieran, ¿eso volvería automáticamente un país en democrático? Hace falta algo más que meter papeles dentro de cajas para decir que un país es democrático. El pueblo debe de tener mecanismos reales de participación que le permitan tener control sobre las decisiones políticas que se toman en el país. Sin la voz del pueblo no hay democracia. Y en muchos países, incluido el nuestro, la única voz que se escucha es la de una élite política que controla las televisiones, la educación, incluso aquello que el pueblo puede pensar y lo que no puede pensar sin que caiga sobre él la maquinaria del fango de la sin moral que imponen los políticos. Sí, el pueblo en cierto modo tiene una ilusión de poder, pues cada 4 años se nos permite votar por unos partidos políticos que en teoría están formados por representantes que deben hablar en nombre de nosotros en el Congreso. Pero en la práctica estos supuestos representantes están mucho más interesados en oír qué tiene que decir su partido al respecto de cada decisión. Pues a fin de cuentas es el líder del partido quien decide quién sigue y quién no sigue en la poltrona y no el pueblo. En muchos casos, como es por ejemplo ahora mismo, el pueblo ni siquiera sabe qué acuerdos alcanzan los partidos políticos de espaldas a la nación fuera del Congreso, pues no existe ningún tipo de mecanismos ni de rendición de cuentas por parte de los partidos políticos hacia la nación. Si hasta nuestro lenguaje popular tristemente lo admite, ellos mandan, de lo que se infiere un triste nosotros obedecemos. En resumen, han hecho que convenientemente el pueblo seamos un mero espectador de lo que sucede en política y que ni siquiera tengamos el más mínimo poder de influencia sobre las decisiones que supuestamente se toman en nuestro nombre. O por lo menos ningún poder de influencia desde dentro del sistema, porque el sistema está pensado para que nosotros no estemos dentro. ¿Cómo va a ser esto una democracia? El poder no solo no reside en el pueblo, sino que además el pueblo
carecemos del más mínimo poder. Pensad por un momento en cualquier voluntad que podamos tener como pueblo, cualquiera. Por ejemplo, queremos derogar una ley que nunca se deroga, o queremos aprobar una ley que nunca se ha planteado en el Congreso. Y pronto encontraréis todo tipo de artificios desde dentro del sistema que permiten a la clase política frenar nuestra voluntad y hacer en última instancia lo que ellos decidan. El hecho de que no vivamos en una clara dictadura opresiva no quiere decir que vivamos en democracia. Algunos dirán, hay grados. Que no sea una democracia perfecta no quiere decir que no lo sea en absoluto. Quizás tengan razón, quizás haya grados. Pero en un espectro de la negra oscuridad a la luz más radiante estamos sumidos en la más mezquina y gris penumbra, alumbrados a las luces de las televisiones auspiciadas por el Estado. Si existen grados de libertad política, sin duda alguna, en España jamás los hemos conocido. Podemos discutir si un bolígrafo anaranjado puede pasar por un bolígrafo rojo en un momento determinado, pero desde luego lo que no podemos discutir es que un lápiz sea un bolígrafo. Por si fuera poco, y lo hemos visto, estas supuestas libertades que nos distinguen del franquismo pueden ser restringidas o incluso suprimidas de manera arbitraria o ilegal sin que haya consecuencias. Es importante que el poder sea ejercido de manera justa y controlada, no de manera abusiva y descontrolada por una élite, pues si no, no son libertades, sino derechos concedidos precisamente por esta élite, y van y vienen, según les parece. La libertad no se concede, y mucho menos, por una élite. Así que no, cuando hablamos de democracia o de constitución, no podemos celebrar nada en España, más allá de nuestra unión para exigir y reclamar aquello que nos corresponde por derecho propio. En lugar de celebrar una democracia y una constitución que no existe, lo que hacemos es exponer otro grave problema, que también se deriva en nuestro sistema político de su ausencia: la falta de separación de poderes. En una democracia verdadera, los representantes que hacen las leyes, el poder legislativo, y quienes gobiernan en el marco que éstas establecen, el poder ejecutivo, deben ser independientes. De este modo se garantiza que en lugar de tener una élite de aliados que pacta entre sí y subyuga al pueblo, tenemos dos poderes enfrentados que se vigilan celosamente para seguir conservando el suyo y que el otro no le atropelle lo más mínimo. Esto ya no son palabras vanas, ya no son utopías, ya no es contrario a la naturaleza del hombre que le insta a aferrarse al poder. El presidente del gobierno defiende su poder y los legisladores defienden el suyo, que pasa por ser fieles representantes nuestros. Solo así se asegura que haya un equilibrio. La ambición contra la ambición. En palabras de Montesquieu, todo hombre que tiene poder se inclina a abusar del mismo, va hasta donde encuentra límites. Para que no se pueda abusar del mismo, hace falta que por la disposición de las cosas, el poder detenga al poder. Solo nosotros podemos poner esos límites, solo nosotros podemos poner una constitución que de verdad sea digna de ser celebrada, una constitución que les corte las alas, con las que vuelan por lugares por los que jamás debieron volar. ¿Separación de poderes en la Constitución española? Esta desconstitución permite incluso que la persona que gobierna o la coalición que gobierna pueda escoger a los diputados que conforman el legislativo, o incluso directamente que son ellos mismos parte del legislativo. Que exista de hecho un mandato imperativo, prohibido por el artículo 67 de la Constitución española, prohibido además absurdamente, pues este debería de existir y residir en el pueblo, eufemísticamente llamado disciplina de voto, que obliga a esos diputados a votar lo mismo que elija el líder de partido o los líderes de partido que además conforman la coalición de gobierno. Es decir, quien está gobernando está controlando a los legisladores. Los legisladores no son nuestros representantes, sino son absurdamente los representantes del gobernador, que está allí presente y no requiere de representación, por cuanto que estos diputados solo están ahí para representar una farsa, un guión, que pueda convencernos de algún modo que hay algo relativamente parecido a una democracia, cuando no se parecen absolutamente nada. Son los líderes que, estando allí presentes, los que tienen representantes en el Congreso. ¿Cómo va a ser esto una democracia? El grupo que debería gobernar bajo unas leyes es además quien las crea. Han matado a Montesquieu para poner a Juan Palomo. ¿Cómo va a ser esto una democracia? Esto ya no es solo una violación del principio de separación de poderes. Es que les pone a los políticos en una posición que les permite abusar del poder y hacer absolutamente lo que quieran. ¿Cómo nos obligamos, pues, a tener que vigilar celosamente su poder del poder del otro? Una solución extremadamente sencilla es que el presidente del gobierno, la coalición que gobierna, no sean quienes elijan a los legisladores de la Cámara. Que las elecciones a presidente del gobierno sean eso, elecciones a presidente del gobierno y nada más, donde votes a una persona y no unas siglas, donde tú elijas quién va a ser presidente del gobierno. Una persona que vaya a gobernar y solo eso.
que no tengan nada que decir sobre las leyes que se van a crear en el Congreso. Para conseguir esa separación de poderes, basta con una separación de elecciones. Basta con elegir por un lado a los representantes y por el otro lado al presidente del gobierno. De modo que no puedan elegirse entre ellos ni influirse entre ellos, puesto que la decisión dependa del pueblo y no de uno de los miembros implicados. Pero ¿dónde están esas elecciones de representantes? ¿Dónde están esas elecciones de presidente en España? Lo único que hacemos es votar un partido y ellos ya lo cocinan todo como quieren. ¿Cómo va a ser esto una democracia sin esas elecciones separadas? ¿Y qué decir ya de la separación entre la justicia y el resto de ramas del poder? La independencia judicial. Si en nuestro país los políticos eligen a dedo los cargos del órgano superior de justicia y encima, tienen el descaro de pregonarlo a los cuatro vientos quejándose sobre falta de acuerdos en la renovación de los mismos. Sin duda es necesario que luchemos por un sistema político que reúna realmente los criterios necesarios para poder ser catalogado como democrático de verdad. Y que el poder, de una vez por todas, no sea concentrado por unas pocas manos que solo quieren nuestro voto, nuestro dinero y nuestro silencio. Silencio impuesto por sus reglas que además quieren que celebremos en la supuesta fiesta de la democracia. No queremos votar eligiendo entre un tirano u otro. No queremos darles nuestro dinero, cuando tirarlo al mar sería millones de veces más decoroso. Y por supuesto, no queremos callar. Nos cansamos de tener que estar recurriendo a protestas para poder ser escuchados. ¿Acaso no deberían estar nuestros representantes al servicio del pueblo y no al revés? Los diputados dicen ser nuestros representantes, nuestros voceros. ¿Pero es acaso nuestra voz la que se escucha en el Congreso de los Diputados? ¿O más bien, es el Congreso donde nos atosigan con sus ideas para que nosotros, cual voceros, las defendamos en las calles? ¿Y acaso desde el sistema se les puede decir que no estamos de acuerdo? No. Mediante el sistema es imposible, y es evidente que en un sistema en el que la última palabra la tienen un puñado de políticos, difícilmente se puede catalogar de democrático. Es por eso que desde aquí exigimos un cambio radical en nuestro sistema político. Un cambio que solo es posible desde fuera de esas instituciones creadas expresamente para someternos. No escucharéis jamás a un político que tenga un solo escaño defender estas ideas. No escucharéis jamás que tenemos que tener representantes que respondan verdaderamente a nuestros intereses y no al del líder de su partido. Solo desde la sociedad civil podemos exigir un cambio radical en el sistema que permita que nuestras voces puedan ser escuchadas. Y para ello tendremos que hacer absolutamente inevitable que puedan escucharlas.